Tradicionalmente ha sido interpretada la meditación como una actividad para relajarse, mejorar las capacidades cognitivas, disminuir la intensidad emocional de problemas, una forma general también de conseguir una mayor relajación ante la vida, etcétera, etcétera. Y todos estos aspectos probablemente no están dando en el clavo de lo que es la meditación, lo cual no quiere decir que no sean consecuencias más o menos atribuibles de forma directa a la meditación. Sin embargo, la meditación deberíamos entenderlo como una etapa más en la evolución humana. Evolución humana entendida como pensar en un niño cuando nace, pues lo primero que está cubriendo son sus necesidades fisiológicas, dormir, hacer caca, respirar, en fin, todo eso. Cuando llega la adolescencia emergen cosas emocionales y emerge también la tendencia sexual. Todo esto de buscar los nenes, nenas, las nenas, nenes y todo este rollo para estar juntos, emparejarse y todos esos rollos de ser queridos por unos o por otros de un modo bastante intenso. En la medida en que esto es así, van viniendo después más etapas. Quizás las etapas que vienen después, la juventud, la madurez, etcétera, pues no han sido muy estudiadas, pero podríamos suponer, y esto es lo que yo propongo como teoría, como una hipótesis a considerar, y que de momento lo considerarais como una hipótesis, no de creérselo o no, una hipótesis, que existe también una etapa en la cual aparece, vamos a decirlo así, en la vida de un individuo lo que podríamos llamar meditación. ¿Qué es meditación? Pues probablemente una etapa más parecida a la etapa de niñez, la etapa de adolescencia, la de juventud, la de madurez, etcétera, etcétera, y llega un momento en que si llegamos, los seres humanos están quizá pues más adelantados un poco que otros, pues probablemente entran de lleno en ello. Una forma de entender cómo se entra aquí, de una forma progresiva, puede verse, pues, por ejemplo, en cualquier persona que destaca en algún aspecto artístico, científico, filosófico, etcétera, etcétera. Estas personas, de un modo u otro, empiezan a aprender a usar la mente. Evidentemente la mente es el instrumento que están utilizando, pero si fueran más conscientes, algunos de ellos, y se diesen cuenta, lo que están realmente haciendo es prestar atención a algún tipo de problema de forma muy intensa, y a partir de esa atención es verdad que trabajan con la mente para, lo que llamamos de forma hermenéutica, crear un modelo o heurística de buscar datos para construirlo, etcétera, etcétera. Pero esa forma hermenéutica de generar modelos, donde interviene la mente, es posterior a esa atención, o es distinta de esa atención. Estas personas, por tanto, de un modo u otro, están empezando a meditar de un modo u otro. Meditar, lo que llaman hoy el mindfulness, que es mente plena o atención plena, es probablemente un rango, por así decirlo, distinto del rango habitual al cual la psicología está habituada, que es el rango, bueno, los tres rangos conocidos son el rango físico, el emocional y el mental. Hay un cuarto rango, y probablemente muchos más, pero no vamos a entrar en ellos, pero este cuarto rango es donde entra la meditación. Y lo que sucede con este rango donde entra la meditación es que además es un segundo grado. Lo que en psicología transpersonal o en la psicología de la dinámica espiral llamaríamos otro grado, o lo que diría Maslow, las necesidades no secundarias, sino las necesidades del ser, que llama él, que son las de la autorrealización. Esas necesidades del ser son ya de un grado distinto, porque ya no son una cosa de una necesidad de cubrirlas o no,
sino que son más bien la expresión de una potencialidad humana inevitable, a la cual nos acercamos a medida que vamos madurando. Por tanto, esta consideración sobre la meditación debería ser entendida de este modo. La personalidad humana, persona sabéis que viene de máscara, está constituido por los tres niveles que son el físico, el emocional y el mental. La psicología trata de eso, estudia eso. Cuando esa personalidad está más o menos integrada y coordinada, la persona deviene en lo que comúnmente solemos describir como una personalidad. Cuando decimos las personalidades acudieron al evento y se sentaron en primera fila, etcétera, etcétera. Las personalidades son gente destacada como personalidad y esa personalidad es de suponer que ha tenido un cierto éxito, conocimiento, reconocimiento, etcétera, etcétera, en la comunidad donde uno vive. Pues bien, esas personalidades integradas, personalidades desarrolladas, etcétera, etcétera, son personalidades en el sentido de máscaras integradas en el entorno donde viven en general. Y son grandes personalidades. La evolución, sin embargo, no queda ahí. Todo el mundo diríamos, no, hasta ahí viene todo. Pues no, precisamente cuando las personalidades empiezan a irles muy bien, empiezan a venir fallos, empiezan a venir acontecimientos que empiezan a romper ese equilibrio y ese trabajo bien hecho en la personalidad. Y esta segunda crisis, vamos a llamarlo así, que viene cuando uno menos se lo espera y que suele venir cuando ha trabajado bastante bien la personalidad, viene por medio, vamos a decirlo así, de la irrupción de la meditación. La meditación empieza siendo como pequeñas lagunas que se introducen en la mente del individuo, creando inquietudes hasta entonces no conocidas, inquietudes más bien poco materializables en algún tipo de concepto, teoría o paradigma o lo que sea, pero que empiezan a atraer de tal forma que hacen que la personalidad empiece a perseguir eso y empieza a dejar meterse eso. Esta segunda etapa, cuando llega esta meditación que empieza a introducirse en el individuo, en una época de crisis, yo me atrevería a decir, tan grande o más intensa que la crisis que todos nosotros hemos pasado en la adolescencia. Es una crisis probablemente más intensa, tiene cierto parecido, porque hasta cierto punto somos como adolescentes, pero niños en ciertas dimensiones nuevas, como lo éramos en la adolescencia, y tenemos problemas de ese estilo también que enfrentar. Por tanto, la meditación podríamos interpretarla simple y llanamente como un momento más en la evolución humana, bastante más avanzado, y para entendernos podríamos incluso considerarlo como este autor tan famoso que se llama Grandío dice, es como una segunda adolescencia. Otras nomenclaturas que ha habido por ahí utilizadas son la de un segundo nacimiento o lo que sea, eso es lo de menos. La cuestión es que la meditación empieza a irrumpir en el campo de la conciencia, rompiendo, así decirlo, el equilibrio que existía en el mundo de la personalidad con sus fuerzas mentales, emocionales y físicas, más o menos integradas. La meditación empieza a romperlas porque de un modo u otro, vamos a decirlo así, esa meditación es una energía, o llámenoslo como se quiera, que es una parte de nosotros mismos más íntima aún, más profunda que todos nuestros niveles mentales, emocionales y físicos, que quedan cada vez más mostrados en la realidad mostrados como que son más bien máscaras, como dicen que personalidad viene de máscara, máscaras que ese meditador o espectador está viviendo. Hay un señor, se llama Martínez, que dice, están los pensadores y están los espectadores. Los espectadores ya se han dado cuenta de que su mente
no es más que un instrumento. Entonces el pensador no solo piensa, sino que piensa, con la redundancia, piensa, acepta, cree que su mente es el mismo. Ese concepto que la mente genera de uno mismo, que es el famoso ego de todos esa parafernalia que hay hoy en día, tiene en contra del ego y tal, ese ego, evidentemente, no es más que una autorrepresentación generada por esa personalidad de sí misma gracias a la mente. No hay otro señor que esté creando esto. El que se va convirtiendo poco a poco en espectador es aquel que se va dando cuenta que ese ego, aunque es un personaje, entre comillas, muy potente y muy real en la vida de uno, primera, no es el mismo, y segunda, va identificando progresivamente en él toda esta, entre comillas, vamos a llamarlo así, falsedad, esa falta de profundidad, de identidad que tiene que ver con el, llámese, si se quiere, pues el self real o el individuo mismo que uno es. Por tanto, esta idea de la meditación creo que es más correcta, es más amplia y nos introduce también, o nos permite después ahora introducirnos en otro tipo de 1000 clases de meditaciones, en 1000 formas de entender lo que hoy en día se llama mindfulness y todo esto, y creo que aún se desarrollará mucho más en el futuro con grados superiores, etcétera, etcétera. Pero de momento lo que hay que entender es que meditar es estar consciente, si se quiere, la conciencia es peligrosa, esta palabra aquí, sin que la mente, las emociones o el cuerpo físico intervengan. Simplemente están y despiertos, no están durmiendo, esos tus niveles, pero están en forma, digamos, tampoco diría pasiva, están como si fuera al ralentí, ¿no? Vamos a decirlo así, están en espera, algo así, de algo que pueda llegar. Ese estado de atención es el que define la meditación. Si en este estado de atención cerramos los ojos, pues entonces la atención está más o menos dirigida hacia nuestro interior, si se quiere, y entonces hablaríamos de meditación, y cuando abrimos los ojos, estamos atentos, ¿no? Pero estar atento y estar meditando pues se diferencia única y exclusivamente en que meditando pues estamos con los ojos cerrados, vueltos hacia el interior, y en la atención es la misma meditación pero vuelta hacia fuera, hacia nuestro entorno. Claro, esto hacia nuestro entorno quizás es más interesante para todo lo que estamos hablando ahora en organizaciones, etcétera, etcétera. No quiere decir que no sea útil también hacer meditación con los ojos cerrados, pero tendría que hubiese un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Vale, por tanto, la meditación no es más que la capacidad no, la expresión, digamos, de algo que está más allá de la mente. Cuando algo está más allá de la mente es difícil concebirla como un concepto u objeto, que es lo único con lo cual puede trabajar la mente. Pensemos que cualquier idea, cualquier concepto, cualquier representación que tengamos son objetos materiales, si se quiere en este caso, de nivel mental, pero siguen siendo objetos, partes separadas, con piezas que nosotros hábilmente unimos unas con otras, con flechas, con cuadritos, etcétera, etcétera, para representarnos la realidad. Esa representación de la realidad sigue siendo un objeto, siguen siendo cosas. Cuando la mente intenta percibir lo que le accede vía la meditación, vamos a decirlo así, entra siempre normalmente en pensamiento o en un discurso paradójico. Paradójico quiere decir que utiliza un lenguaje contradictorio, porque de pronto empieza a decir, bueno, estoy lleno porque estoy vacío.
O, como decía Juan de la Cruz, dice, a la caza yo di alcance a la caza. O, como dice Krishnamurti, puesto que estoy vacío, estoy lleno. Entonces, esta forma paradójica de expresarse está indicando que el problema que tiene la meditación o ese nivel de atención está más allá de la mente, y al estar más allá de la mente impide una construcción conceptual adecuada. Este es el gran problema de lo que estamos tratando, sobre todo para personas que nos dedicamos, como nosotros, a construir conceptos, modelos mentales para explicar el mundo, sea a los alumnos, sea a nosotros mismos, sea a una revista de ciencia, etcétera, ¿no? Este es el gran problema. Repito, la meditación está más allá de la mente. Al estar más allá de la mente, la conceptualización de ese nivel está más allá de la mente, y cualquier tipo de descripción o concepto que intente describirlo forzosamente será paradójico, será extraño, contradictorio, no nos dirá nada, parecerán tonterías lo que se está diciendo, porque entra en contradicción continua los términos usados. Sin embargo, por algo interior que tenemos, es muy posible que identifiquemos en ello una gran verdad, en esa descripción, aunque sea paradójica, ¿no? Vale, pues esto yo creo que sería la descripción básica. El problema de la atención, por tanto, es que intenta emerger cuando realmente aún estamos como personas muy integradas, y los dueños cuasi absolutos de nuestro cuerpo, de nuestro ser, son la mente, las emociones y las sensaciones físicas. En la medida que esos tres niveles mandan, esos tres niveles psicológicos, y están integrados en una personalidad bastante exitosa en el entorno que nos rodea, es muy posible que la atención tenga poca probabilidad de aparecer y no ser matada, así decirlo así, directamente por el pensamiento emergiendo, ¿no? Diciendo, ¿esto qué es? O ¿esto qué no es? Etcétera, etcétera. Y empezar todos otra vez con nuestras elucubraciones mentales, mental-emocionales, ¿no? Normalmente el estado humano actual es un estado intermedio entre las emociones y la mente. En los asiáticos, en los hindúes, dirían que es un estado kama manásico, ¿no? Kama, que es emociones, y manas, que es la mente, ¿no? Kama manásico es que es intermedio. Quizá la gente más avanzada, humana, empieza a ser más mental, más manásica, y la gente menos evolucionada pues es más kámica, más ligada a las emociones. Pero nosotros estamos un poco, todos de un modo u otro, en este entorno kama manásico, donde hay una continua interacción y dialéctica entre lo mental y lo emocional. Tal como nos estamos sintiendo emocionalmente, generamos pensamientos, representaciones, etcétera, y estas representaciones reciclan, ¿no?, influyen de nuevo a nuestras emociones. Esta forma de funcionar es permanente en todos nosotros, incluido el sueño, cuando estamos durmiendo. Por tanto, ni siquiera cuando dormimos, porque tenemos sueños, estamos fuera de ese movimiento, seguimos ahí. De ahí viene la dificultad de meditar realmente, o de trabajar realmente con la atención. Y este es un problema así de simple, pero así de inmenso. Es el problema que tenemos todos, ¿no? Bien, vamos a parar ahora aquí y después seguiremos con alguna descripción adicional.